Bien. Entonces, cuando antes te la mandamos, es que eso, como el resto de Sí, los... la hacen tranquilos y lo mandamos. Después lo que tengo es, esperen, vamos a presentarnos. Hoy es 4 de septiembre, estamos en la segunda clase del proyecto de sustentabilidad de la carrera de Ingeniería en Petróleo en nuestra querida Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Fueron a votar? ¿Tienen que votar hoy o no? Sí, sí. Sí, sí, obligatorio. Muy bien. ¿Obligatorio es? Ah, bien, muy bien. Hay que Sí, si no involucrarse. perdés regularidad. Mirá qué bien que hacen los ingenieros. En las de sociales no es así. Pero bien, hay que involucrarse, hay que ir a votar. Bien, tengo trabajo número uno. Trabajo número uno. Recibí de Máximo, Franco, Lilian, Alexander, Federico Sebastián, María Lucía y Santiago. ¿Sí? ¿Alguien falta en este listado? No, porque estamos todos y faltan las dos chicas. Después, las fichas ya les dije. Y trabajo 2. El trabajo 2 lo fui recibiendo hasta recién. Ahora vamos a charlar algo al respecto. Pero lo tengo de... A ver si me falta alguno. Un momentinho. Me falta corregir el trabajo 1 de Santiago, que se me había traspapelado. Y trabajo 2, tengo Máximo. Tengo Madel Jiménez. eh, Santiago. Y este que no dice nada. ¿Por qué no dice Es mío. nada? ¿Este No, porque así? yo directamente agarré. Exacto, sí, ese es Ah, mío. bien. No le Nombre. hice cara. Palacio Lucía. Lucía Palacio. Lucía Palacio. Bien. Esto lo leeré después. Pero quiero que charlemos 2 minutos. De este señor. Ustedes dirán, ¿qué corno tendrá que ver con ingeniería en petróleo? ¿Sí? Y es una pregunta que yo también me hago. Pero no importa, me abuso de mi autoridad y los hago leer algo de Borges y mirar un video. ¿Qué encontraron en el video? Empecemos por ahí de la intrusa. ¿Qué decía Borges sobre la intrusa? ¿Lo encontraron? Que la mamá lo ayudó a escribir el final. Bien, la mamá lo ayudó a Como escribir al final. una frase en particular. Bien. Y le gustaba mucho el cuento a la mamá. ¿Le Como gustaba? que, como creían los personajes como si fueran reales. Bien, bien, Lilian, bien. ¿Le gustaba a la mamá que él escribiera sobre estos temas? No, no le gustaba. Pero bueno, lo ayudó como él le preguntó respecto al final y él le contó como la idea de que uno de ellos quería deshacerse de Juliana y todo, y ella se le ocurrió la frase como para él generar el último párrafo del cuento, que era cuando la mataron. Y después de darle la frase le pidió que deje de escribir de esos temas. Sí. Bien. Los chicos, ¿qué pueden agregar? ¿Qué me cuentan de la entrevista? ¿Les llamó la atención algo de la entrevista? Alex, ¿la viste? Sí, Yo sí, sinceramente no llegué a verlo. fue un repaso básicamente de todas las obras que fue desarrollando a lo largo de, de su trayectoria, ¿no? Bien. Pero no te viste las 2 horas de entrevista. No, no, la última media hora. Bien. Te las hice más fácil. A otros alumnos les he mandado las 2 horas. Em, Sebastián, ¿qué te pareció la forma de hablar? Yo vi otras entrevistas de Borges, esta no la vi sinceramente. Hice todo medio a las apuras. Bien, Eh, viste otras, pero no esta. O sea, que sos no, un esta no. raro, porque nadie ve hoy en día entrevistas de Borges. No, no, o sea, la forma de hablar de Borges es... cuesta entenderlo, digamos, o sea, hay que tener paciencia realmente. Ujú. Y háblame. Pero bueno, es Borges. Bien. Franco, ¿algo para agregar? Sí, no, lo mismo que cuesta entenderlo un poco a Borges porque habla un poco más formal, mucho más a la antigua. Ujú. Eh, Como decía él, también su madre era como que hablaba más de forma criolla, así en general, y él tiene como esos rasgos.
Bien. Debo decirles algo. Corregí el TP1 y me llamó la atención cómo escriben los estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Yo tengo estudiantes de abogacía, estudiantes de ciencias sociales y la verdad que muy bien. Así que eso me puso contento. Felicitaciones para ustedes. Ahora voy a ver cómo se lucieron en la prosa, ¿no? Escribieron desde el final. Lo que quiero que hagan es que cada uno lea su final. ¿Podrá ser posible? Ok. Solo el final. Sí, yo no fui Sí, muy creativa, pero bueno, lo escribí. No llegó a la creación. O sea, cuando me puse a la creatividad para cuando lo quería escribir, pero bueno. Bueno, no importa, no importa. Hay que dejar volar la cabeza y que salga lo que quiera. Pero va a estar divertido ver para dónde agarró cada uno. Antes de eso, ¿tuvieron que buscar alguna palabra? Yo busqué algo más coloquial respecto a la manera que se refería a Borges para ciertas cosas, porque no las comprendía y mismo también para generar el final no iba a poner en mi vocabulario y en las Claro. palabras habituales para mí, entonces que alguna que otra, pero tampoco es algún término muy especial. Bien. sí. Hay algunas palabras muy específicas que usa Borges que son eh, arcaicas en cierta forma y bueno, las estuve buscando. ¿Orilleros? ¿Buscaron qué eran los orilleros? Y eran los habitantes de Santiago de Buenos Aires los que vivían en la zona de Riachuelo, ¿puede ser? Bien, muy bien. Las orillas del río. Bien. Em, bueno, vamos a escuchar. A ver, ¿Quién arranca? ¿quién quiere arrancar? Bueno, los digo como tengo acá. Lucía. Bueno, Eh, pero para ir buscando. empezaba en la parte que dice... Ya te digo. Bueno, tengo la parte, parece que Cristian le dijo, de seguir así los vamos a cansar a los pingos, más vale que la tengamos a mano. O sea, se refiere a la parte cuando la van a buscar al prostíbulo y se dan cuenta que ambos la estaban esperando, entonces como que la seguían viendo. Entonces Cristian optó, lo mejor era volverla a llevarla con ellos. Entonces dice, habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristian. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí. El cariño entre los Nielsen era muy grande, pero la discordia que trajo consigo la vuelta de Juliana era aún mayor. Esa es la parte que yo empecé a escribir. Eduardo, incapaz de soportar la idea de compartirla nuevamente y dándose cuenta de que su hermano siempre dictaría las normas de esta sórdida unión, se vio atrapado entre el deseo y el deber. Christian fue quien había pactado compartir a la mujer, luego quien decidió su venta al prostíbulo y quien finalmente dispuso volver a buscarla para ambos poseerla. Eduardo no era más que un simple peón ante su hermano mayor. Temía que su hermano volviese a sentir humillado o traicionado ante el vínculo que crecía entre él y Juliana, y que ante eso tome una decisión definitiva para quitarla del medio, de las que estaba acostumbrado. El deseo y sus ganas de posesión hacia la muchacha de ojos rasgados ahora iban más allá de las implícitas leyes fraternales que los unían. Le puso fin a esta sociedad infame normalizada cuando decidió que huiría con ella. Una noche, mientras Cristian dormía profundamente, embriagado por las celebraciones en la casa de Farías, Eduardo tomó a Juliana y cargando unas pocas pertenencias se dirigió hacia un arrabal cercano del que nadie sabría, un rincón de la ciudad tan remoto y desolado como sus esperanzas. En este nuevo lugar, lejos de las sombras de su hermano y de la vida que habían llevado, Eduardo tenía la ilusión de comenzar de nuevo, libre del lazo que lo ataba al mismo tiempo de Cristian y Juliana. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sentir que algo le faltaba. La ausencia de su hermano, con quien compartía una profunda pero conflictiva conexión. Aunque estaba con Juliana,
Eduardo se encontraba solo con sus pensamientos. La desesperación por volver a su antigua vida con su hermano se volvió una marea imparable, pero ya nada sería lo mismo luego de haber tomado la decisión de marcharse hace ya un tiempo. Entendió que la única manera de asegurar paz entre ellos era eliminar a Juliana de la vida de ambos de manera definitiva. Era muy probable que Cristian perdonase su traición, pero sabía que Juliana no recibiría el mismo trato. Eduardo hizo lo impensable. En un arranque de desesperación y confusión, redactó una carta para su hermano. En ella describía una confrontación violenta con Juliana y cómo le puso fin. Detallaba con crudeza cómo había acabado con la vida de esta cínica mujer, quien había provocado a ambos a caer en la tentación. Sin embargo, en realidad no le había tocado un solo cabello. El acto de escribir la carta fue también una manera de liberación. En el sentido de su memoria, Juliana estaba muerta, y con ella la última de las razones para futuros altercados con Cristian. Eduardo había regresado a su hogar junto a su hermano. Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Con el tiempo, la tensión entre ellos había menguado. Ajenos a los prejuicios de las personas del barrio, ya no compartían mujeres, ni el recuerdo de Juliana, ni siquiera en palabras. Y lo terminé. Tomé también unas partes de lo que estaba escrito. Un aplauso para la compañera, por favor. Bien. No entendí, no la mataron, o sea, la dejó ir. No, él se fue con ella, se escaparon. La idea era como, bueno, me escapo porque me doy cuenta que quiero a la mujer y todo. Y cuando se escaparon y todo y se fueron juntos, se dio cuenta que en realidad, o sea, no lo puse, pero mujeres podría encontrar en otro lado, que lo que él más extrañaba y anhelaba era su hermano, porque es más fuerte el vínculo ante nada. Por eso también tomé como referencia qué pasaba en el primer cuento, que es como que, bueno, si bien es raro porque la terminan matando, es como que ellos se terminan abrazando, como que la unión de los hermanos era lo más importante y que como ellos consideraban, como Cristian consideraba a Juliana como una cosa, desprenderse de ella no era tan importante, entonces el vínculo entre ellos superaba eso. Entonces puse como que él se dio cuenta que anhelaba eso, que anhelaba al hermano, y quería volver, y sabía que si él volvía con Juliana a la vida rutinaria que tenían los tres en un principio, el hermano no iba a perdonar a Juliana porque para él era una cosa y quizás la terminaba matando como sucedió antes, por lo tanto que le hizo creer que él la había matado cuando en realidad no fue así, y bueno, volvió a la casa con el hermano. Por eso, no la mató, eso es lo que digo. No la mató. No. Me gustaron dos frases. Una que dice, un rincón de la ciudad tan remoto y desolado como sus esperanzas. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ese recurso literario. No sabría. Metáfora. Una metáfora, bien, muy bien, una metáfora. Y la otra frase, el acto de escribir la carta fue también una manera de liberación. Muy linda frase, me gustó. Bien, Lucía. ¿Quién sigue? Tengo aquí Máximo. Pues no está, pero está bueno el de Máximo también. No está el de Máximo. Entonces lo leo yo. Vamos a leerlo. A ver para dónde fue Máximo. Porque me llegaron hoy estas cosas. ¿Dónde estará? Que empezó. Hermano, no busques, no puedo más. Cuídame al overo, ese es mi regalo. Dios sabrá encontrarme, Eduardo. No. Ah, no, acá arriba, acá. Entró, el otro estaba esperando turno. El mayor, colérico, mas no sorprendido, embistió a Eduardo sin mediar palabra y ahí nomás se desató la pelea. Con cada golpe, con cada uno de esos que no supieron darse en ese tiempo, sacaron a luz todos los sentimientos reprimidos. Es en ese momento cuando se dieron cuenta de cómo el amor por esa mujer, cosa que internamente no querían o sabían admitir, los había enfrentado. Los hermanos se abrazaron y con una expresión seria pero compasiva, Cristian dijo: basta, si seguimos así, nos vamos a matar, hermano. Dejémosla y volvamos.
Se dice que Cristian habló con la patrona y compró su libertad. Nunca más la volvió a ver, pero por lo menos pudo salvar al que siempre supo cuidar. Pasó el tiempo y se terminaba el mes de marzo. El calor era infernal y parecía no acabar más. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano, Cristian, que volvía del almacén, notó una extraña calma al llegar. Mas el caballo de su hermano estaba inquieto. El hombre entró a su casa y leyó unas palabras escritas a la última página de su Biblia negra, abierta de par en par sobre la mesa. Hermano, no me busques. No puedo más. Cuídame del overo, ese es mi regalo. Dios sabrá encontrarme. Eduardo. Cristian, al leer esto, se sumió en la mayor de las desesperaciones y buscó a su hermano por todo el pueblo, pero nadie oyó ni vio nada. Se hizo presente la primera luz del alba cuando Cristian, exhausto, cayó rendido. Pasaron los meses y con los meses los años. Cristian, quien ya se decía que vivía una solitaria vida junto a su hermano, dejó de darse a la gente y pasaba sus noches y eventualmente también sus días borracho, perdido y a solas con su mente. ¿Por qué traje a la Juliana? ¿Cómo no estuve ahí para verlo? ¿Por qué la dejé libre? Todas eran frases que hacían temblar la poca cordura que le quedaba. Cristian terminó por abandonar su pueblo y se mudó a Morón, el único lugar que lo alejaba de su casa, pero que guardaba un rastro de lo que sentía. Para sorpresa de nadie, dicen que sus últimos años fueron solitarios. Nadie supo quererlo, ni él supo querer a nadie. Tenía contados conocidos y solo porque sus mañas impedían que no se peleara con alguien de vez en cuando. Es en el 1890 y tantos cuando, sumido en la mayor de las intrascendencias, Cristian fallece de muerte natural. Sin nadie al que realmente le importara demasiado, solo algún que otro conocido, se celebró un sobrio funeral al que atendieron pocas personas. Es el párroco, el hombre que de todos algo sabe, el que miró con sospecha una cara desconocida. Se dice que vio un hombre de traje, que no esgrimía expresión alguna, acompañado de quien parecía ser su mujer. El párroco le dirigió la palabra. ¿Usted de dónde lo conoce al Cristian? El hombre, con una expresión calmada, casi nostálgica, le devolvió la mirada y le respondió: es un viejo conocido. Lo menos que le debo es visitarlo una vez más. Tomá para vos. Máximo, ¿eh? Un poeta tenemos acá. Muy bien. Me encantó. Bien. El vuelo que le dio para otro lado se fue. Bueno. Sigo. Madel. Sí. Yo tomé un giro un poco más trágico. Breve pero trágico. Más trágico, vamos, me encanta. A ver, Sebastián. Sí. Arranco desde donde dice en Turdera. Sí. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la mañana, que también era una rutina, de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados? Pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas, pero harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en Capital. Cristian se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró y de su hermano no halló rastro. Permaneció sentado en los troncos próximos a los amarraderos que bajo la sombra veraniega fungían como buenos banquitos. Estaba cayendo el sol, la vuelta sería ardua. La sorpresa que se va a pegar cuando me lo encuentre, pensó, convencido de que el hermano había cedido a la tentación. Se decidió a consultar con una de las muchachas que allí concurrían. La joven morena, con ojos achinados, indagó la muchacha tras un breve intercambio. La vi saliendo para el pueblo con el cuatrero. El gallego, sentenció ante la mirada atónita de Cristian. Era Iberra. ¿Quién más? Había estado relamiéndose los dientes ante la mínima chance para arrebatarse a la Juliana, y el último choque con el hermano le habría facilitado la coartada. Horas estuvo en búsqueda de Eduardo, sin resultado alguno. La penumbra del crepúsculo restaba toda chance. Marchó Cristian cabizbajo rumbo a Turdera con la esperanza de verlo en el rancho.
pero los presentimientos más oscuros lo aturdían. Llevaba amarrado, marchando con parsimonia, al último recuerdo de su compinche. El maldito cobró su venganza, resonaba en su mente al compás lúgubre de los caballos. El maldito cobró su venganza. Ese es el final que Aplauso para adopté para... ¡Ah, qué lindo! Metiste a alguien más ahí. Preguntas. Fungían. ¿Qué quiere decir? Como buenos banquitos. Funcionaban, sí, funcionaban como buenos bancos. Bien, funcionaban con. Bien, un símil. Una cosa, aclaro, Iberra es el que se había peleado con Eduardo al principio Al principio, y bien. se vengó. Y yo Bien. lo busqué también y es como que Borges también sigue como una historia en base a todos estos personajes, con Iberra, con el resto que seguía. Como que No, cuenta yo historias de me tomé la libertad de decir que era gallego, o sea, agregué ahí un... Bueno, obviamente, los giros literarios del autor. Sí. ¿Cuatrero qué Y es? también decía que son algo de hermanos los Iberra. Y entre ellos también hubo una disputa. Mm. Perdón, profe. ¿Está Y bien? el cuatrero es un ladrón de vaca, básicamente. Bien. ¿Qué es coartada? Coartada en la justificación para un crimen. Muy bien. La frase, escuchen la frase. La penumbra del crepúsculo restaba toda chance. Lo podría haber escrito Borges, ¿eh? Me encantó. Muy bien, Sebas, muy bien. Muy bien los giros. Bien, sigo. Jiménez, don Jiménez. Bueno, el mío es muchísimo más corto. Vamos, Lilian, cortito y a pie, a ver. Sí, yo igual empecé desde antes, desde donde dice entró, adentro estaba el otro esperando el turno. Como que, mm, a ver. Ya. Luego de encontrarse con Eduardo, Cristian salió decidido. Fue al puerto y en un acto dominado por la desesperación y el alivio, compró un pasaje para Juliana, con destino más allá del océano, un lugar del que nunca podría regresar. Recuperó a Juliana, pero esta vez no la llevó a la casa. En lugar de eso, la condujo al puerto. Allí, sin explicaciones ni despedidas, le entregó el pasaje hacia un país muy lejano. Juliana, sin protestar, aceptó su destino inevitable. Cristian la vio embarcar y observó cómo el barco desaparecía en el horizonte. De regreso a Turdera, cuando Eduardo, en la penumbra de la madrugada, se atrevió a preguntar, Cristian solo murmuró, se fue, hermano. Eduardo, sin querer saber más, asumió lo peor. El pueblo pronto olvidó a Juliana, como se olvidan las historias que carecen de resolución. Los hermanos Nielsen no hablaron más de ella. En su lugar, la intrusa se convirtió en un recuerdo distante, exiliado para siempre, mientras ellos recuperaron su antigua unión intacta y eterna. Bien. Dos frases, Lilian, cortito pero contundente. En la penumbra de la Es que madrugada. Hoy quise, teníamos sí, en la penumbra del crepúsculo, ¿eh? Tenemos parecido. cuando sale o cuando se pone el sol. Bien. ¿Qué ibas a decir? Que quise como mantener, o sea, me pareció que que el cuento era como bastante breve y no tan detallista como que dejaba a libre imaginación y bueno, por eso fui un poco más concisa, pero... Y bueno, también quise como replicar su frase final, cambiando el final, pero... Bien, exiliado para siempre, me gustó esa, ¿eh? Y hay otra que dice, como se olvidan las historias que carecen de resolución. Bien, otra comparación. No, me quedé pensando, eh, por lo general, los finales que suelo escuchar son más con una visión actual, ¿no? Que ¿a dónde nos llevaría una visión actual? A cierta reivindicación de la mujer, ¿no? Hasta ahora no ha aparecido eso. Pobre sale siempre perdedora. Santiago, Yo le salvé la Es vida verdad, en este. no se me ocurrió. Yo Todos la también, salvamos, la nadie la mandé a un mató. lugar. Yo la mandé a un buen lugar. Sí, ya sé, pero ella se podía haber vengado de los dos y bueno, no, Yo, porque ya se estaban salvó los No se dos me vivos. ocurrió. mucho. Ahí yo nos maté al, estaríamos pisando.
Yo literalmente maté al hermano para salvar a la chica, así que Está bien, está sería bien. al revés. Pero que ella los envenena, lo escuché un montón de veces, o que hace otras cosas raras, eso aparece. Nunca juro que no se me ocurrió. No se me ocurrió tampoco. A mí tampoco. Les falla el feminismo. Malísimo. Nosotras. Y Santiago no está. Voy a leer la última parte. Dice, habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristian. Eduardo expolió el overo para no verlos. La mañana siguiente, la rutina no parecía fuera de lo habitual. Al volver de la pulpería, Eduardo encontró a la Juliana en el zaguán. No era de esperarse que lo notara, pero el oscuro de su cabello estaba más claro que de costumbre. Un día era en la tranquera y otro en el fondo del rancho, pero ninguno de los hermanos dudó un momento en verla distinta. Fuera mayor su juventud o con algunas arrugas en su rostro, con la mirada cansada o llena de esperanza, para los Nielsen la Juliana era siempre la misma. La confusión empezó cuando la pava entera no alcanzaba para más de 2 mates. Eran las raciones cada vez más pequeñas y la frecuencia con la que la veían cada vez mayor. De igual manera hubo cierta sorpresa cuando ya no había dónde sentarse. La Juliana estaba por toda la casa. Al fin y al cabo no eran los Nielsen los únicos que sabían de ser hermanos. Unciendo los bueyes que les quedaban y subiéndose a la carretera, el mayor dijo, perdón, a la carreta, el mayor dijo, esto está lleno, hermano, vámonos. Puede haber muchas como ella, pero como vos no hay ninguno. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, pero será mejor que no se despisten porque se los devoran los de afuera. Tomá pa' vos. Bien, le metió al Martín Fierro ahí al final. El Martín Fierro. Bien. Me queda por. Bien, último sobre Borges. ¿Ganó el premio Nobel Borges? No, No. ¿Lo debería haber ganado? probablemente. Probablemente. Bien, no sabemos. Lo cierto es que es el máximo exponente literario de nuestro país en el extranjero y entre nosotros también. Bien, pasamos a la página. Chon, 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 chon. ¿Vieron esta alguna vez? ¿Lo abrieron? ¿Lo miraron? Sí. Bien. Quiero que agarren una hoja y un lápiz y tracen una línea de tiempo. Vamos a poner a la izquierda en el inicio 1810. Y de ahí vamos a estirar la línea de tiempo. Y ahora vamos a ir anotando al lado. Esto lo suelo hacer en el pizarrón, pero bueno, ahora no puedo. En realidad acá tengo un pizarrón, pero nunca lo hice. Vamos a ir anotando algunos hitos hasta llegar a este momento. ¿De qué momento estoy hablando? Sanción de la primera Constitución. ¿Alguien sabe? 1853. 53. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa entre 1810 y 1853? Tenemos un largo periodo que solemos llamar desde la independencia, pasando por las guerras civiles o periodo de anarquía. 1853, perdón, 1810, 25 de mayo, ¿qué pasa? La Revolución de Mayo. Revolución de Mayo. ¿Qué más pasa? Primer gobierno patrio. Bien, primer gobierno patrio. Eso celebramos en el Cabildo. ¿Quién me explica qué corno quiere decir primer gobierno patrio? Oh, Dios. ¿Qué quiere decir? No importa, tienen ideas. ¿Qué piensan? ¿Qué es? ¿Qué celebramos el 25 de mayo? Que dejamos de ser un virreinato y. Ah, no, eso es 9 de julio.
No, no, se me mezclaron todas cosas, historia 9 de julio, ¿de qué año? 1816. 6. Entonces pasaron 6 años. ¿Entre qué y qué pasaron 6 años? Perdón, entre la revolución y la independencia del país. Bien. Entonces la independencia va a venir en el 16. ¿Y qué celebramos en el 10? El 25 de mayo. Si no éramos independientes, ¿qué celebramos? Es como la primera declaración de que queremos ser algo aparte de España. Queremos. ¿Alcanza con eso una declaración? ¿Eso festejamos? ¿Una declaración? Mm, Che, yo quiero ser libre, ¿es eso? O algo más, o logramos algo el 25. ¿Se acuerdan la semana de mayo que vamos contando los días? ¿Qué pasó el 25? ¿Qué logramos? Además allá de la formación de la primera junta y la revolución, no sé qué más. Bien, la primera junta. ¿Y qué hay en la primera junta? Hay algo importante a destacar ahí. ¿Quién formaba parte de esa primera junta? Mm, a ver, Saavedra creo que estaba. Sí. Presidía la junta. ¿Y quién más? Rivadavia, Belgrano, Bien. ¿Y todos esos qué eran? militares políticos, Juan José Paso, sí, pero de nacionalidad. Ah, boliviano, argentino. Eran españoles en teoría en ese momento. Había españoles y había criollos. Claro. La clave de la primera junta es que es el primer gobierno semipatrio. Si hubiera sido exclusivamente patrio, tendríamos la independencia. Pero nos faltó para eso. Si no hubiéramos logrado nada, no estaríamos festejando. Lo que logramos es poder entrar ahí, participar y ser parte. Entramos medio a los codazos, nadie te regala nada en la vida, pero ahí arrancamos a, por lo menos, compartir con los españoles el gobierno. Eso fue la primera junta. Primer gobierno semipatrio. Le llamamos revolución, pero no lo sacamos a las patadas. Para eso vamos a tener que esperar. En el medio está la asamblea del año 13, la escarapela, el himno, la declaración de que todos los hijos de esclavos son libres, ¿sí? Eso es muy importante. Brasil lo tuvo recién en 1888 y nosotros en 1813. Pero también se quería declarar independencia y aprobar una constitución y no se logró ninguno de los dos casos. Hay que esperar 3 años más hasta 1816. Ahí sí ganamos la independencia en Tucumán, en la Casa Histórica, aunque le seguíamos rindiendo pleitesía al rey. ¿Se acuerdan todo lo que pasaba en España con Napoleón, con el rey Fernando, todo eso? 1816, independencia. 1820, lo que tenemos es que vamos a tener el primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue? ¿Les suena? A ver, primer presidente del. ¿Irigoyen puede ser? No. Primer presidente no fue Saavedra de las Provincias Unidas. 1813 dijimos principio de soberanía del pueblo, libertad de vientres, himno nacional, varias cosas. 1826, perdón, no 1820, 1826, primer presidente. ¿De quién es el sillón? de Rivadavia. 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 Bien. Pero la cuestión es que fue el primer presidente por una ley de presidencia. ¿Sí? No fue un presidente constitucional porque no teníamos constitución. ¿Quién estaba en Buenos Aires? Ahí, cuando cae Rivadavia. ¿Rosas? Rosas, era gobernador. Y lo que hacía importante a Rosas como gobernador de Buenos Aires, ¿qué era? Que manejaba la política exterior del país. Además de eso, por delegación Que, de las otras provincias. ¿Qué bueno, más que manejaba? manejaba la aduana, el puerto de Buenos Aires. Y bueno,
toda la vida de exportación de las provincias. Bien. Y si yo manejo la aduana, ¿qué obtengo? La renta Mido del las, agro y del interior. las mido nada más, las peso, las cuento. No, te llevas en parte de su precio. Exactamente. Entonces cobro un tributo cada vez que la mercadería sale y cada vez que la mercadería entra. Piensen que ya éramos un país agrícola y todo pasaba por la provincia de Buenos Aires y otras mercaderías. Y Rosas dijo, qué bueno que está esto. Yo era federal, pero ahora que estoy acá en Buenos Aires, me voy a sentar arriba de la aduana y no me mueve nadie. Lo nombraron, lo eligieron en 1828, se quedó hasta el 32 y después en 1835 y se quedó hasta ¿qué año? Ah, y sería hasta que lo bajó Urquiza, que sería 1850 y algo, pues. 52, batalla de Caseros. Exactamente, batalla de Caseros. Urquiza, representante del litoral, derroca a Unitario. Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lu? Unitario. Exactamente. Batalla de Caseros, después se firma el acuerdo de San Nicolás y el 1 de mayo de 1853 en la ciudad de Paraná, Santa Fe, capital Paraná, se firma, se celebra, se sanciona la primera Constitución Nacional. ¿Quiénes firman esa Constitución? Las provincias. ¿Cuántas eran? Eran 13, creo. Muy bien, 13 provincias, ¿sí? ¿Y quién no fue? ¿Quién no fue? Buenos Ah, Aires. Buenos Aires, exactamente. Buenos Aires no fue porque estaba enfrentado a Urquiza. Entonces, en Buenos Aires estaba Mitre y recién en 1859, con la batalla de Cepeda, Buenos Aires acepta sumarse a la Confederación, ¿sí? Al virreinato, a la nación argentina. Se firma el Pacto de San José de Flores y lo importante es, en esa línea de tiempo, entre 1810 y 1860, cuando entra a Buenos Aires con una constitución y con todas las provincias, ¿cuánto pasaron? 50 añitos. 50 años nos tomó tener una constitución con todo el mundo adentro. ¿Sí? Y ahí empieza nuestra historia constitucional. Esa constitución de 1853 va a tener la primera reforma en 1860 para que entre Buenos Aires. Va a tener dos reformas muy chicas, una sobre representación en estados y otra cuestión de tributos menor, en 1866 y 1898. Dos reformas menores. La primera reforma fuerte se da 100 años después, en 1949, con el peronismo en el poder. Es una reforma integral, ¿sí? Que cambia un montón de cosas. Pero, como es nuestro país, dura poco. Hacemos algo a fondo y dura poco. ¿Por qué? 1955, golpe de Estado, cae Perón, sube Aramburu, perdón, Uriburu, y No, Aramburgo. Aramburu, perdón, se me mezclaron los Uru. Y 2 años después se deja sin efecto la Constitución por una proclama militar. ¿Y qué se hace? Volver al texto original de 1853. 60. Con una sola salvedad, que es lo único que queda de la Constitución peronista. Lo que decíamos la clase pasada, que era el 14 bis. Eso, exactamente. Lo dijimos clase pasada. Bien, el artículo 14 bis sobre los derechos del trabajo. ¿Sí? Bien, y después de eso viene la última reforma constitucional de hace exactamente 30 años.
¿sí? 1994. Que en realidad lo que hizo fue ampliar la parte de los derechos que ahora vamos a ver y reformar alguna parte más instrumental, más orgánica, ¿sí? Pero básicamente amplió la Constitución. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Profe, disculpe, ¿la segunda reforma chiquita fue en 1898? 98, sí, exactamente. Ok, bien, porque no había anotado la fecha. Gracias. En 1863 establecemos la Corte Suprema. Era el último poder que faltaba. El Ejecutivo y el Congreso fue rápido, pero la Corte pasaron 10 años para establecer una Corte Suprema. Antes había tribunales, pero no una Corte. Y en esperen que lo tengo por acá. En 1880. Perdón, una pregunta. ¿Eso significa que antes del 83 Argentina no tenía tres poderes? Tenía en los papeles, pero no en la realidad. Acá. ¿83 o 63? Sí, yo también escuché 63. 63. 63. 10 años después de la Constitución. Perfecto, gracias. En 1880 se dicta la ley 1029 que lo que hace es declarar que una parte del territorio de la provincia de Buenos Aires va a ser la capital federal. ¿Por qué es importante esto? Porque podría haber sido ahí, podría haber sido en Santa Fe, podría haber sido en Córdoba. ¿Por qué es en Buenos Aires? Bueno, porque está el puerto y otras razones, pero no necesariamente tiene que ser ahí. La Constitución dice, el Congreso de la Nación puede decir dónde van a residir las autoridades federales del gobierno federal. Yo les pregunto, ¿cuáles son las autoridades del gobierno federal? Alex, a ver, ¿cuáles son las autoridades federales? Hay que desmutearse, a ver. No quiero decir una pavada, pero Vamos, lo que se te ocurra. Estamos acá para decir pavadas. Para eso nos estamos formando. ¿Cuáles son las autoridades de la nación? presidencia, digamos. Bien. ¿Y dónde reside el presidente? O sea, ¿qué es? No entendí. ¿Dónde? O sea, ¿en qué sentido? ¿Dónde ejerce sus funciones el presidente? Ah, en casa de gobierno, ¿Dónde queda? en capital. ¿Pero dónde? ¿Dónde está físicamente? Ahí en Plaza de Mayo. Perfecto. Casa Rosada, Plaza de Mayo. ¿Qué otra autoridad federal conoces de la nación? Otro de los poderes. El poder legislativo y el judicial. Bien. ¿El legislativo dónde está? En Congreso. El Congreso de la Nación, perfecto. El Palacio del Congreso, Avenida de Mayo y Callao. Bien. Y la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, ¿dónde está? Puede ser que en tribunales. En el Palacio de Tribunales, muy bien. Talcahuano y Lavalle. Y Tucumán y Uruguay, ¿sí? Esa cuadra, enfrente de la Plaza Lavalle. Bien. ¿El ¿Qué es? Senado ya es Callao o sigue siendo Entre Ríos?
ahí cambia de nombre, porque ahí saben que en el Congreso es el kilómetro cero. Todas las rutas se empiezan a contar ahí. Y ahí cambia de nombre también, las calles. Bien, están cerquita los tres edificios. ¿Sí? La capital federal podría ser ese radio, nada más, no hasta la General Paz, ¿sí? Porque la Constitución dice allí donde residan las autoridades de la nación. Ahora, Alfonsín lo quiso cambiar, ¿se acuerdan? Ustedes eran muy chiquitos. ¿Cambiar el lugar de la capital o...? Sí. ¿A dónde? La quería mandar a la Patagonia, creo que a... A la ciudad de Viedma. sí. ¿Sí? Viedma, provincia de Río Negro. Íbamos a tener la capital ahí. Se aprobó una ley en el Congreso, pero después nunca se llevó a la práctica. Lo cierto es que es la capital federal porque ahí están las autoridades federales. Podría cambiar, podría cambiar. Ahora, por ser la capital federal, donde residen las autoridades de la nación, tiene un estatus particular. Hoy, después de la última constitución del 94, se le llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que subió su autonomía. Con lo cual hoy es muy, muy parecido. No es igual, pero muy parecido a una provincia. Dijimos que teníamos 13 provincias originales, ¿no? Hoy, ¿cuántas tenemos? Estás muteada, Lucía. 2, 3. 2, 3. Muy bien. 23. Más la ciudad de Buenos Aires, 24. Y si yo sumo a la nación, es otra jurisdicción. Tengo 25 jurisdicciones. Bien. ¿Qué tengo que entender? ¿Cómo se constituyó esta nación? Primero, dos cosas. Hubo tres presidencias importantes. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que desde después de la de Urquiza inicial, que terminan en 1880. Y ahí empieza la de Roca. En ese momento, 1880, que acabamos de decir que tenemos una capital federal, que tenemos una moneda, tenemos fronteras, nos falta nada más ir a matar unos cuantos indios que están ahí estorbando, pero sacando eso que va a ser Roca, el resto lo manejamos. Entonces hay historiadores que dicen, recién en 1880 se constituye una nación con todos sus atributos. El manejo del ejército, de la violencia, de las fronteras, de la aduana, bueno, y con todo el mundo adentro, ¿no? Obedeciendo a la autoridad. Bien. Ahora, yo tengo que ir un paso para atrás y saber cómo se constituyó la nación. Para eso, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a leer el preámbulo de la Constitución. ¿Lo leyeron alguna vez? Sí, nos lo hacían aprender de memoria, no me acuerdo. Nos, los representantes del... Pueblo de la Nación Argentina, Sí. reunidos en Congreso General Constituyente. Lo vamos a leer una vez Por más voluntad. tratando de entender. Pero primero les voy a explicar una cosa. Dijimos que había provincias antes de tener una constitución. Las provincias deciden tener lo que se llama un país, que es una unión nacional. Y el procedimiento es el siguiente, ¿sí? Fíjense bien, ¿eh? Una provincia como esta, ¿sí? Se junta con varias provincias más y decide hacer lo siguiente, miren. Se saca esto, que es un capuchón, pero que es parte que le pertenecía, se lo saca y se lo va a dar a alguien que va a estar por encima y lo pone acá, miren, ¿ven? Lo pone acá. Y esta queda abajo. Y así viene la otra provincia y hace lo mismo y pone algo acá y viene otra y lo pone algo acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Esto que va a ser nuevo va a estar por encima de todas las provincias que van a estar acá abajo. Ahora, ¿cómo se constituye la nación? Gracias a todo esto que le fueron dando. ¿Quién se lo dio? Las provincias. Voluntariamente dijeron, yo te voy a dar estas facultades, que yo las voy a perder, ya no las tengo más. Yo me quedé acá abajo. ¿Sí? Me quedé acá abajo y esto está arriba. Bien.
Estas facultades decimos que se van a delegar. Es como, era mío, toma, ahora es tuyo, te lo doy. Cuando la provincia delega esta facultad, la pierde. ¿Sí? Ahora bien, la provincia sigue quedando abajo con otras facultades que no las delega y por lo tanto las conserva. Entonces, las provincias van a seguir teniendo autonomía relativa con las facultades no delegadas y la nación va a estar por encima, acá, esto va a ser la nación, con todo el cúmulo de facultades delegadas por las provincias. Ni más ni menos que la que le dieron, porque antes no existía. Tardamos, dijimos, 50 años en tener una nación. Y parte era esa discusión. Entonces, ¿qué se le delega a la nación? Bueno, manejar el comercio, va a haber una sola aduana, no hay aduanas interiores. Manejar la política exterior, va a representar a todas las provincias. Va a manejar la fuerza, no va a haber ejércitos interiores, provinciales, va a haber un solo ejército nacional. Va a manejar la moneda. Después con los años inventamos las cuasimonedas. Ustedes eran muy chiquitos, pero cada provincia sacaba un papelito. Pero eso está prohibido en la Constitución, por eso le llamamos cuasimonedas, porque monedas hay una sola, de curso legal. Y lamentablemente no es el dólar, como quisieran algunos, ¿sí? Es el peso que lo hemos ido cambiando muchas veces de denominación. El austral tuvimos y varios de esos. Pregunten en sus casas a ver qué les cuentan. Bien, todo eso son facultades delegadas, ¿sí? Las tiene la nación, pum, las perdieron las provincias. Solamente las provincias conservaron las que no quisieron dar. Pero eso fue una decisión que las provincias tomaron entre sí. Después de venir de varios años, décadas, donde hacían acuerdos entre dos provincias, tres provincias, acuerdo de cuadrilátero, bilateral, así, pero no se juntaban todas. Recién lo logramos en el 53. Bien. Con esta visión en la cabeza vamos a leer el prólogo. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene por ahí? ¿A mano? Vamos, No, no. escuchamos. Está medio rota mi constitución. Y decimos, Eh, bien, vamos. el prólogo, profe, se refiere al preámbulo. Sí, Ah, ok, ok. dije prólogo, Por no, la... preámbulo. Ok, ok, por eso yo por las dudas. Bien. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, Stop, reunidos. stop, stop. Vamos a ir de a poquito. Ok. Nos, ¿qué quiere decir? Quiero que se desmuteen y me hablen, por favor. Si no, me voy a suicidar y vuelvo. Nosotros. Nos. No, no. Es un partido político y Ya también sé. significa nosotros. 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 Bien, nosotros. O sea, hablamos nosotros. Bien, ¿quiénes? Entonces, Los representamos. lo primero que vamos a ver es el sujeto. ¿Quién escribió el preámbulo? ¿Quién es el sujeto hablante? ¿Sí? Nos, ¿quiénes? Los representantes del pueblo de la nación argentina. Tengo 4 palabras ahí. De entrada, 4 palabras. Representantes. ¿Qué quiere decir? Quienes representan, los que se hacen cargo. Los que se hacen cargo. ¿Pero actúan por sí o actúan en nombre de otro? Ah, actúan en nombre de otros. En nombre de otro. Bien. ¿Soy representante de quién? Entonces, no son ellos el sujeto. ¿El sujeto quién es? El pueblo. El pueblo. Ahí está el pueblo. ¿Qué manda a sus representantes? Pero está él, el pueblo. ¿De quién? ¿Qué pueblo? ¿El pueblo de Catamarca? ¿El pueblo de Santiago del Estero, que fue la primera provincia? ¿El pueblo de Córdoba, la docta? ¿El pueblo de Buenos Aires, los porteños? No, el pueblo de la nación argentina. Entonces, por primera vez va a aparecer esa palabra, nación. ¿Qué es la nación? Lo que va a estar encima de todas las provincias. Es algo nuevo. Esa palabra no existía. Bien, la nación argentina. Y ahí le ponemos un nombre. ¿Sí? ¿Que viene de dónde?
¿Qué quiere decir? La palabra Argentina. Argentina. ¿Mm? Y se la pone un poeta. Viene de plata, pero el nombre se lo da un poeta. Bien, de plata. Muy bien, Argentum. Muy bien. Entonces, somos los representantes del pueblo de esto que va a ser nuevo, que es la nación. Bien, ¿y a qué hemos venido aquí? Seguimos, Lili. Reunidos en Congreso General Constituyente. Stop, Por volun- stop. Entonces, estamos reunidos. Bueno, hicimos una reunión de consorcio, ponele. Acá nos juntamos. Pero no es cualquier reunión, porque reuniones hay muchas. No vinimos a tomar un cafecito. Vinimos para celebrar un Congreso General Constituyente. La pucha. Congreso o asamblea, ¿no? General, ¿sí? Amplia. Constituyente. Esa palabra es clave. Habíamos pasado décadas tratando de tener una constitución y recién ahora lo logramos. Si hay una asamblea constituyente, ¿saben qué? Miro para atrás y no había nada. Porque una asamblea constituyente es originaria, es primigenia. Arranco para adelante, ¿sí? Bien, seguimos. por voluntad y elección de las provincias que la componen. Entonces, ¿quién mandó a estos representantes a juntarse en ese congreso? ¿Quién les dijo, vos me vas a representar a mí? Bueno, las provincias que la componen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las provincias ya existían Mm. y que ahora mandan representantes para componer ¿qué? ¿Para formar parte de qué? Del Estado La Nacional. Constitución. De la nación, de la nación. Franco, te quiero escuchar también, ¿eh? Voy a sacar tarjeta amarilla, ¿sí? Bien. Entonces, voluntad y elección de las provincias que la componen. Entre otras cosas, eligieron a los representantes que van a enviar. Bien, ¿qué más? En cumplimiento de pactos preexistentes. Bien, entonces, esto que les decía, las provincias celebraban pactos entre sí. ¿Sí? O sea, había un background que le dio lugar a este congreso. ¿Qué más? Con el objeto de constituir la Unión Nacional. Afianzar la Bueno, un justicia. momento. Con el Por ahí. objeto de. Objeto es contenido, es decir, ¿para qué nos juntamos? ¿Qué venimos a hacer acá? ¿Cuál es la actividad más importante? Bueno, lo que queremos hacer es esto. Y ahora vamos a ver que va a haber una serie de acciones y que Ok. son muy importantes, que es como el mandato que le dieron a los representantes. Andá y juntate para hacer esto. Y vamos a ver, con el objeto de. Vamos a ir de a poquito, Lilian. Afianzar la justicia. Sigo, Eh, profe. primero, la primera. Constituir la Unión Nacional. Bien, fíjense, constituir es lo mismo que construir. Mm. Quiere decir que antes no había nada. Es como estoy armando el castillito. ¿Sí? ¿Constituir qué? La Unión La Nacional. Unión Nacional. Exacto, esto que va a estar por arriba. Eso no existía antes, no había una unión, no había una nación. La unión nacional arranca ahora. La vamos a constituir en este momento. Bien, eso es lo más importante de todo. Bien, ¿qué más? Afianzar la justicia. Afianzar la justicia, tener un poder judicial. ¿Qué más? Consolidar la paz interior. Paz interior. Hace décadas nos venimos matando. Bueno, cortémosla, esto no va para ningún lado. Si nos juntamos es para evitar eso. ¿Qué más? Mm. Proveer a la defensa común. Si yo voy a tener algo por encima de las provincias y le voy a delegar facultades, por lo menos que este ñato que va a estar acá arriba me cuide, ¿no? Me Cuide. defienda. Ok. Y si viene una potencia extranjera, que le ponga freno, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, ¿qué más? Promover el bienestar general. Bien, esa palabra bienestar se traduce como desarrollo económico. ¿Sí? El bienestar general se logra con desarrollo económico. Y para tener desarrollo económico, vamos a ver después que se hacen muchas cosas. Pero de entrada no tengo nada, entonces tengo que traer los ferrocarriles, las maestras, el capital, las industrias, un montón de cosas voy a tener que traer para poder lograr ese bienestar. Último. Y asegurar los beneficios de la libertad. Bien, beneficios de la libertad, parece que lo hubiéramos escrito ayer eso, ¿no? Bien, de beneficios de la libertad.
Y fíjense, los primeros derechos que se van a garantizar en la Constitución son los derechos civiles. Y cuando hablamos de derechos civiles tienen que ver con eso, con libertad de movimiento, libertad de comercio, libertad de enseñanza, esas cosas básicas. Bien. Entonces, sabíamos quiénes se hablaban, el pueblo, los representantes. ¿Para qué se juntaron? ¿En qué se juntaron en un Congreso General Constituyente? ¿Para qué se juntaron? Para hacer todas esas cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Lo que vamos a ver es quiénes van a beneficiarse de esto, ¿sí? Y qué esperamos del futuro. Ya hablamos del pasado. Hubo pactos preexistentes, las provincias que ya lo constituían, todo eso. Ahora decimos, ¿hoy qué queremos hacer? Queremos hacer A, B, C, D, E. Y ahora vamos a empezar a mirar el futuro. ¿Cómo sigue? Para nosotros, para nuestra, ¿Queremos todo eso? Para nosotros, que era el primero que empezó a hablar, fácil. ¿Qué más? para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Para nuestra posteridad. Vale, vale. Posteridad. ¿Y qué es la posteridad? Futuro. Futuro, sí. ¿Y quiénes son? Nuestra descendencia. Nuestra descendencia, los que vengan a posteriori. Bien, entonces digo, nosotros, nuestros hijos, nietos, etcétera. ¿Y quién más? Leemos de vuelta esa frase. Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Bien, ¿qué nos dice esa frase? Que están bienvenidos y que se los va a hacer tratados como a los del pueblo a los que también se les atribuye esta constitución. Exactamente, muy bien, Lu. Entonces, todos los hombres del mundo, ¿dejé a alguien afuera? ¿No? ¿Dije privilegio a estos, a estos? Primero que Eso vengan lo dice más adelante. otros. ¿Cómo se va? Por ahora no, o sea, después sí privilegias a alguno, pero por ahora no. Por ahora no. Estoy en el preámbulo, por ahora no. Lo único que les voy a preguntar, ¿qué es? Si desean habitar solo Argentina. ¿Y eso qué quiere decir? Em, ¿Algún significado más profundo crees que busque o literal lo que dice? No, literal. Formar parte de la nación. Pero llega el muchacho ahí a Migraciones. Se tomó un buque y llegó ahí, bajó al hotel de inmigrantes en Retiro. ¿Qué es lo único que le voy a preguntar yo ahí en el mostrador? Primero el nombre y voy a tratar de descifrarlo. Vieron que le ponían a todos cualquier nombre. Pero lo segundo es, lo único que le voy a exigir. ¿Qué le voy a preguntar? Dígame, ¿usted qué? ¿Para qué venís? Si ¿Para te qué? venís a quedar. ¿Para qué? ¿Qué querés hacer? ¿Sí? En una palabra, ¿cuál es tu voluntad? Lo único que preguntar es tu voluntad. ¿Y qué va a contestar el hombre que ya está avispado? ¿O la mujer? ¿Qué va a contestar? Habitar. Mire, señor, o como los tanos, ¿vieron que hablaban siempre en italiano? Pasaban décadas y seguían hablando en italiano. Dicen, bien, yo quiero habitar este pueblo porque sé que me va a dar una oportunidad y yo quiero colaborar en desarrollar la prosperidad, la paz, la seguridad, el bienestar. Entonces le van a decir, bueno, pase, tómese acá un tren, váyase a Trenquelauquen, que ahí lo van a estar esperando para que usted colabore. Entonces a cada uno le dan algún destino en algún lado. Bien. ¿Este preámbulo cambió en alguna reforma constitucional? No. No. Y vamos a ver que después va a haber otros artículos adentro de la Constitución. ¿Con esto qué quiero decir? Este espíritu de brazos abiertos, como si yo fuera el Corcovado de Brasil, ¿vieron? No cambió nunca. Entonces, Argentina es un país que recibe a los inmigrantes y que no les exige nada. Hay otros Profe, ¿leíste alguna vez algún otro preámbulo de otro país donde más o menos se hable de esto? No. te cortan las piernas a los 2 minutos, te exigen mil cosas. Ni hablemos de que si te exigen visa, ¿no? Para entrar a un país. Sí, sí.
Pero hay países, por ejemplo, que te dicen, usted quiere vivir acá, tiene que renunciar a su nacionalidad. Claro, sí, sí. No quiere ir de vacaciones, quiere ser un ciudadano de este país. Bueno, Argentina no solo recibe a todos, sino que no les exige renunciar a su ciudadanía de origen. Pueden tener dos ciudadanías. Los tanos, ¿por qué no querían renunciar a su ciudadanía de origen? Sacarla de acá. Porque si sacaban la de acá, Italia les exigía perderla de origen. Ellos, Y ¿no? volver. Y si dejaban de ser italianos, ¿qué pasaba? ¿No podían volver a Italia? Yo. No, podrían volver. Lo que Pierden todas las posesiones que tienen allá. sí, no sé si tanto, pero seguro que pierden los derechos a una jubilación. Ah, ok. Ah, Entonces, todo lindo, pero no. O también era una afrenta a su historia, ¿no? Pero quiero que vean las asimetrías. Bien, sigo. 2 puntos. ¿Cómo sigue? invocando la protección de Dios, Dios fuente de toda razón y Diosito justicia. mío, fuente de toda razón y justicia. Bueno, eso es propio de la época, ¿no? Es como, bueno, hay alguien que me va a proteger. Bien. ¿Y qué más? Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Entonces, fíjense, ordenamos, decretamos, ¿sí? Y establecemos esta constitución para la nación argentina. Nuevamente vamos a ese sujeto del principio. Bien. Entonces, conclusión. El preámbulo nos dice quién constituye esta nación, para qué lo hace, qué espera del futuro, cuáles son los antecedentes, ¿sí? Y sobre todo que va a hablar, para mí la frase clave de ese preámbulo es unión nacional. Queremos una unión nacional. Ese es el preámbulo, como su nombre lo indica, viene antes de algo, antes de lo que va a seguir. ¿Qué sigue después? El texto constitucional. ¿Qué nos interesa el texto constitucional? Saber lo siguiente. Tiene dos partes. Dos partes. Una parte que le llamamos dogmática, de los derechos, declaraciones y garantías, y otra parte que le llamamos orgánica o estructural o sistémica, que es la de, algún constitucionalista le llama la sala de máquinas de la Constitución. Están los fierros ahí, ustedes que van a ser ingenieros e ingenieras. ¿Y cuáles son los fierros de la Constitución? Bueno, los 3 poderes del Estado, la estructura del poder. Y después el preámbulo, parte 1, parte 2, y después hay una última parte que se llama disposiciones transitorias, que como su nombre lo indica, tienen vocación efímera, ¿no? Bueno, es una cláusula que va a valer durante un tiempo, o sea que tiene vencimiento, o va a valer hasta tanto se cumpla una condición, ¿sí? Y les doy el ejemplo más fácil, que es la cláusula primera, que dice, reivindicamos la soberanía plena sobre Malvinas, ¿sí? Entonces, hasta tanto eso no se logre, la cláusula primera va a estar ahí, y cuando eso se logre, bueno, no va a tener razón de ser. Bien, esas cláusulas transitorias se pusieron en el 94, en la última reforma constitucional. Bien. Entonces, la primera parte de la Constitución son declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué son declaraciones? Es cuando yo le anuncio algo al mundo. Ustedes piensen que las relaciones internacionales, o sea, cómo el mundo se relaciona entre sí después de la paz de Westfalia, ya por 1680, queda constituida como naciones. Cada país es un sujeto del derecho internacional. Todos los países tienen soberanía, pero esa soberanía se da cuando los otros países te lo reconocen. Necesitas que tus pares te reconozcan. Imagínense un país independiente y dice, bueno, ahora yo soy independiente, necesitas que otros te reconozcan en esa misma instancia. Ok. Ahora bien, ¿quién sos vos
Piensen esa pregunta, que otros países nos preguntan a nosotros, ¿ustedes quiénes son? Allá en el sur del sur. Bueno, entonces yo tengo que declararle a los países, miren, yo soy esto. Es como cuando uno sale del closet y dice, mamá, papá, soy gay, ¿no? O yo soy de Boca, o digo, yo soy peronista, o lo que sea. Hacia mi identidad. Yo tengo que declarar cuál es mi identidad. Bien. Y eso son declaraciones, ¿no? Entonces, al principio de la Constitución voy a encontrar las declaraciones que hacen a la identidad de este país, a cómo va a funcionar, etc. Después vienen los derechos. Los derechos son, no es fácil definirlo, pero es algo que a mí me constituye, que una autoridad reconoce que yo tengo como individuo. Dijimos que había derechos civiles, que están básicamente en el artículo 14, transitar, comerciar, poner una industria, todas esas cosas, enseñar. Después van a venir los derechos políticos, que básicamente son dos. ¿Cuáles son? Alex, Franco, a ver, piensen, vamos. Derechos políticos que tienen Ejercer el voto. no tienen los extranjeros. Sí, ¿cómo dijiste? Uno es ejercer el voto. Ejercer el voto. Y el otro, la contracara de ese, ¿cuál es? ¿A quién votás? Poder Al postularte como representante, digamos. Exactamente. Poder ser vos candidato, un representante. Les pongo un ejemplo. ¿Puede un extranjero ser presidente de la nación? No. 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 Eso es un No. límite. Un límite a los derechos políticos. Había un político hace unos años que fue diputado que se llamaba Tiene que ser sí o sí Lena- nacionalizado Narváez. el que se postula. Len Arbaez, exactamente. Bien, Lilian. Len Arbaez, que era colombiano y quería postularse a la presidencia. Y No el sabía. problema, que él era extranjero y que sus padres no habían nacido acá, con lo cual estaba fuera de todas las chances. Ese es un límite, por ejemplo, de los derechos políticos. Los presos antes no votaban, después obtuvieron esa posibilidad. Bueno, y así. Y la tercera camada de derechos son los derechos sociales, culturales, económicos, ambientales, etcétera, que le llamamos derechos colectivos. Ok. ¿Bien? Son las tres fases. Todo eso va a estar entre el artículo 1 y el artículo 30, esperen que 35. ¿Sí? Esa es la Constitución histórica. En el artículo 36, en el año 94, en la última reforma constitucional, se había dicho, la primera parte de la Constitución no se puede modificar. Eso lo dijo la ley de necesidad de la reforma. Entonces, ¿qué dijeron los constituyentes? Bueno, yo no la voy a tocar. Lo que voy a hacer es agregarle nuevos derechos y garantías. Las garantías son los instrumentos que me permiten así, a mí hacer valer el derecho. La más fácil de ver es un amparo. Yo voy a la justicia con una acción de amparo para que no me tiren abajo la casa, por ejemplo, ¿no? Porque mi vecino me la quiere derrumbar. El amparo, una medida cautelar, un habeas corpus, un habeas data, ¿sí? Son instrumentos como garantías para hacer valer los derechos. Bien, los nuevos derechos y garantías tienen que ver con ayornar la Constitución. Ahí va a haber derechos políticos, como de los partidos políticos, de la democracia, varias cosas. Algo que nos interesa mucho, 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 mucho a nosotros es el artículo 41, que es nuevo, que es el derecho al ambiente, que por primera vez va a hablar de la frase recursos naturales. Y dice, los recursos naturales en nuestro país, ¿los podemos explotar? Y yo le pregunto a Franco, ¿podemos explotar los recursos naturales? Sí, no, no sé, no sabe, no contesta, más Sí. o menos. Sí. ¿Y tengo alguna condición?
supongo que estarán dispuestos a alguna condición ambiental, digamos que no se pueda superar a un cierto límite de alguna emisión o lo que sea. Bien franco. Leemos, segundo párrafo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales. Entonces, ¿los puedo utilizar, explotar? Sí, pero de manera racional. Ese es un límite. Por un lado me habilitan, por otro lado me ponen un límite. Y en el párrafo anterior decía, esto tiene que valer también para las generaciones futuras. No te quemes todo ahora, porque después viene gente y tenés que pensar en los que vienen. Entonces, ¿qué es una explotación racional? Después se verá. Pero hay un límite ahí, ¿no? Bien. Y después hay una distribución de competencias de quién va a cuidar los recursos naturales, el ambiente, ¿sí? Parte de la nación y parte de las provincias. Pero ya lo vamos a ver. Bien. En artículo 43 termina la primera parte de la Constitución. Algo que no les dije. Los primeros artículos son las declaraciones. Por ejemplo, vamos a ser un país representativo, es decir, vamos a elegir a los representantes. El pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo. No vivimos en asamblea permanente. Perdón, eso es artículo 43. No, artículo 1. La nación argentina Perfecto. adopta para su gobierno la forma representativa. ¿Sí? Elegimos representantes, diputados, senadores, presidentes, son todos representantes. Bien. Republicana. ¿Qué quiere decir que somos una república? Que tenemos 3 poderes. Que tenemos división de poderes y ¿qué más? Es lo que no somos. Una monarquía. Una monarquía, excelente. ¿Y los monarcas? ¿Quién los elige? Y Dios, en teoría. Claro, Y una vez que Dios te eligió, ¿qué ocurre? se sucede a tu descendencia. Entonces eso es por la Sangre. sangre, ¿sí? Por la sangre. Si ese no es el criterio, ¿cuál es el criterio de elección de los representantes? Y sale por el pueblo. Por el pueblo, por el voto popular. Eso lo logramos con las revoluciones. Revolución francesa, revolución americana, ¿sí? Cambia el sentido, la voluntad. En lugar de ser divina, emperador, rey, sucesores, pasa a ser del pueblo, va de abajo hacia arriba, voluntad popular. Por eso el preámbulo habla de el pueblo, ¿sí? Ahí reside la voluntad popular, que elige a sus representantes. La manifestación más cabal de eso es el Congreso, ¿sí? Los legisladores. Y dentro del Congreso, la Cámara de Diputados, que representa al pueblo. En cambio, los senadores, ¿a quién representan? A las provincias. Las provincias. A las provincias. Provincias. A las provincias, ¿sí? Que a la vez los representantes van a representar al pueblo de esas provincias. Bien. ¿Y federal? ¿Qué quiere decir que tenemos un sistema federal? Que todas las provincias tienen igual, o sea, no poder, pero como importancia, podría decirse, como poder de Perfecto, decisión. perfecto, Lilian. Y algo que dijimos hoy, ¿qué mantienen las provincias? Que no delegaron. La nación. Que no delegaron a la nación. ¿Qué es lo que mantienen? La autonomía. Bien, cierta autonomía. No es total, como tenían antes, porque ahora algo perdieron. O sea, esto que le diste, no lo tenés más. Pero reservaron varias cosas. Entonces, eso es autonomía, autonomía relativa. Por ejemplo, tienen su propia constitución, tienen sus propias autoridades, su propia administración de justicia, su propia educación, etc. Tienen que asegurar un régimen municipal, por ejemplo. Bueno, después del artículo 14 al 20, anótenlo, del artículo 14 al 20 están los derechos de primera generación. En el 14 está
bueno, ejercer industria lícita, navegar, publicar las ideas en la prensa, profesar el culto, todo eso. En el 14 visto lo del trabajo. En el 16, derecho a la igualdad. 17, propiedad. 18, el debido proceso. Un juicio justo. El 19 son dos. El principio de privacidad. Nadie se me puede meter en mi casa. Y el principio de reserva. ¿Sí? Y el artículo 20 es, ¿viste todo lo que te acabo de decir? También vale para los extranjeros. Los mismos Ok. derechos civiles. ¿Sí? Ahora decir, uy, tengo una migración gigante de venezolanos que vienen de ese país. Bueno, ¿los vamos a recibir? Sí, los vamos a recibir. ¿Van a poder trabajar? Sí, van a poder trabajar. ¿Van a poder votar? No. No, a menos que residan 2 años y patatín, varias cositas más, pero después puede ser que sí. ¿Y van a poder después salir del país? Sí. Sí. Obvio. Ok, perfecto. Bien. Em, El 15 no lo dijiste, ¿por algo en particular o porque no es relevante? el 15 de igualdad, de libertad, por ahí me lo morfé. El No, de dijiste 14 bis trabajo, 16 igualdad, 16 igualdad, 17 15 libertad, principio de libertad, no Muy hay, esclavos. etcétera. Ok. Bien, entonces, así avanzo, y llego a la segunda parte de la Constitución. En la segunda parte de la Constitución voy a tener la división de poderes. Dijimos 3 poderes, los 3 en un nivel de igualdad. No hay un poder más importante que otro. Y los 3 tienen la misma representatividad institucional, porque entre los 3 conforman lo que llamamos gobierno federal. ¿Qué es el gobierno federal? Lo que está por encima de las provincias. Hay un artículo que no mencionamos, que es el 31, que dice: esta Constitución Federal, las leyes que dicta el Congreso y los tratados internacionales que firma la Nación van a ser ley suprema de la Nación. Y toda la normativa provincial está por debajo y tiene que estar de acuerdo a esta Constitución y las leyes. ¿Sí? Eso se llama jerarquía constitucional. Bien, entonces, fíjense, cuando las provincias delegan en la nación, también delegan esa jerarquía, ¿no? Entonces está la nación en la Constitución. En el 94 se le van a agregar los tratados internacionales de derechos humanos a la misma altura de la Constitución. Y después vienen otros tratados, por ejemplo, tratados económicos o de integración como el Mercosur. Y después van a venir las leyes del Congreso. Bien, digo esto, lo veo al profe y ya lo libero con el profe. En la segunda parte de la Constitución tengo los 3 poderes. Cada poder, esto es importante, a veces lo graficamos como una pirámide. En el vértice tengo cada uno de los 3 poderes. ¿Y qué va a tener cada poder? 2 cosas. Por un lado, facultades propias, ¿sí? Que son funciones materialmente distinguidas, diferentes. Por ejemplo, Poder Ejecutivo administra la cosa pública, lleva adelante todos los problemas cotidianos, trata de resolverlos en el mejor de los casos. El Poder Legislativo dicta leyes generales para toda la nación. El Poder Judicial resuelve conflictos de partes, conflictos contenciosos, tiene que haber una controversia. Pero cada uno tiene esa facultad propia y el otro no se le puede meter ahí, en lo que hace a ese poder. Pero a la vez, cada poder puede controlar al otro. Hay facultades cruzadas de control. Cada uno controla y es controlado por el otro poder. Esto puede pasar por quién nombra a los otros, a los jueces quién los nombra, el presidente con el Senado de la Nación, o los remueve si le hacen juicio político. Una ley del Congreso puede ser vetada por el presidente. Acaba de pasar
en estos días, no sé si escuchan las noticias, ¿sí? Se aprobó una ley de seguridad social para los jubilados y Milei la vetó y vuelve al Congreso. Por ejemplo, el Congreso aprueba la ley de presupuesto, la ley de ministerio, que después va a ejecutar el presidente. Por ejemplo, ¿qué facultades tiene la justicia? Importante. Lo que se llama control de constitucionalidad. ¿Y sobre qué se aplica? Sobre los decretos del presidente y sobre las leyes del Congreso. En ambos casos, un juez, cualquiera, y la Corte Suprema en última instancia, puede decir no son válidos. Esa ley o ese decreto es inconstitucional y te lo derribó. Pumba. Los jueces también hacen valer los derechos de la Constitución. Bueno, y así, controles cruzados. Eso se suele llamar sistema de frenos y contrapesos. Viene de la Constitución de Estados Unidos. Bien. En el artículo... hay 3 artículos que ustedes deberían leer. Okay. Artículo 75. Okay. Facultades del Congreso de la Nación. ¿Qué cosas puede hacer el Congreso? Artículo 99. Facultades del presidente. ¿Qué puede hacer un presidente? ¿Qué tipo de decretos puede dictar? Y artículo 116. Facultades de los jueces. ¿Sí? Ahí están los 3 poderes. Y esto es lo último que digo y los abandono. En el artículo 121 empieza el título segundo. La segunda parte. La segunda parte de la Constitución a la vez se divide en 2. El título primero, que está antes del artículo 44, dice, título primero, gobierno federal. Y después va a hablar de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Esos 3 poderes conforman el gobierno federal, que es la nación, lo que está arriba. ¿Sí? Ahora, cuando yo me voy al artículo 120... Perdón. ¿Dijo artículo 144? No. 44. 44. Ok, porque no, yo no encontraba que listo, gracias. 44. Si me voy al artículo 121, lo que voy a encontrar es el título segundo. Ya me voy a olvidar del gobierno federal. ¿Y de qué voy a hablar? De lo que está abajo. ¿Qué está abajo del gobierno federal? Que había las provincias. Entonces, gobiernos de provincias. Entonces ahí lo que vamos a encontrar es qué facultades conservaron las provincias. ¿Sí? Todo lo que había quedado abajo cuando perdieron esto de acá arriba. Bien. ¿Cuál es el artículo que nos interesa ahí? El segundo artículo constitucional más importante para nosotros. El 124. El 30 de septiembre defiendo mi tesis de doctorado. ¿Sí? ¿Sobre qué es? Sobre el artículo 124, principalmente, y otros más. Lilian, vamos a leer el último párrafo. Una frase, 15 palabras que lo cambiaron todo. A ver si el profe Fernando las conoce. 15 palabras, ¿qué dicen? Empieza con corresponde. Estoy buscando, profe. Porque mi constitución es medio extraña. Porque tiene los tratados, seguramente. Como Tiene tiene los tratados internacionales, termina siendo así de gorda. Porque en el 94 incorporamos esos tratados de derechos humanos a la Constitución. Artículo 124. Va a decir 3 cosas. Las provincias pueden celebrar tratados internacionales. Pueden salir al exterior, celebrar acuerdos. Las provincias pueden juntarse entre sí y constituir regiones. Hay varias regiones en nuestro país. No región geográfica, Patagonia, no, sino región... Tomás. Es un compañero viejo.
Bien, seguir ahora. Ah, porque Fer le vas a dar clase a todos, ¿no? Vas a sumar gente del otro curso. Bien, me voy a tomar 6. Estás muteada, Fer. Sí, se va a empezar a sumar gente, porque yo les dije que a partir de 8:30 se podían sumar. Ya te libero. Bien, ¿encontramos, Dale. Lili? Sí, Lilian, sí, era la que no te encontré. gustaba Lili, ¿no? Lili no te gustaba. Sí, prefiero a Lili. ¿Preferís? Ah, Lili a Lilian. Ahí está, Lili, vamos. 124. Anoten, escriban, estudien. ¿Leo Ok. desde corresponde? ¿O leo todo? No, esa frase. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Bien, esa frase lo cambió todo. Dominio originario. ¿Quién es el dueño de los recursos naturales? A partir de ahora pasan a ser las provincias. Si son las provincias, no es quién. La nación. La nación. La nación. Hasta ese momento era la nación. Ok, pará. Dios, Ah, pensé que me hablaba. perdón, fui yo sin querer, profe, Ah, perfecto. perdón. Estamos. Entonces, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa esto? Porque a partir de ahí y de la llamada ley corta del año 2006, quienes den las concesiones petroleras y gasíferas van a ser las provincias. Quienes las controlen, quienes cobren las regalías, el canon, controlen los temas ambientales, la mar en coche, van a ser las provincias. Y después veremos en detalle qué cosas se quedó la nación. ¿Sí? Qué cosas se delegó a las provincias y qué cosas se le dio a la nación. En el mecanismo que dijimos al principio, esto es como que antes se había delegado y con la reforma constitucional del 94 se retrotrajo. ¿Sí? Es una forma de entenderlo. Bien, la clase que viene seguiremos ahondando en estas cuestiones para empezar a meternos en la legislación específica en materia de hidrocarburos, ¿sí? Petróleo, gas y después hay una cuestión también de ambiente y seguiremos avanzando. ¿Estamos hasta acá? Buenísimo. Sí, todo genial. Bien. Fernando, todo tuyo. No, Juanjo, una cosa, yo quedo como para recibir a los que se van sumando, o tengo que armar una nueva. Para, acá te Ahora me puse acabo a de pensar que hacer por ahí. coadministrador. Ah, perfecto. ¿Tá? Y, y sobre todo para Bárbaro. frenar la grabación al final, pero yo me voy a quedar por aquí. Sí, no, haz esto, cortala acá, así yo después hago otra grabación ahora para Ah, que se la lleven el resto. bueno, listo, entonces freno acá.